El sonido de esa puerta cerrándose en mi cara fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida, más que el rugido de la sierra en mi taller, más que los truenos de las tormentas de agosto aquí en Monterrey. Un clic suave, casi educado, que me dejó afuera, en la acera, bajo una llovizna fina que se sentía como llanto. Adentro, las risas de mi nieto Mateo celebrando sus 8 años, la música, el calor de una familia que, hasta ese momento, yo creía que era la mía. Mi hijo Ricardo, mi propia sangre, me acababa de decir que no era un buen momento, que sus socios estaban ahí, que mejor me fuera. Y con un empujón casi imperceptible, el mundo que construí con estas manos se partió en dos. Estaba ahí parado, con mi mejor camisa de domingo, esa que Elena me planchaba con tanto esmero, y un abrigo gastado que ya no abrigaba nada, mucho menos la vergüenza que me quemaba por dentro. El frío no era del clima, venía de esa puerta de madera fina, tan distinta a las que yo fabricaba con amor y paciencia. Desde la calle podía ver las luces parpadeando, las siluetas moviéndose detrás de las cortinas elegantes que eligió mi nuera, Lorena. Sentí las miradas de los vecinos, una mezcla de lástima y curiosidad que me taladraba el alma. Me sentía como un mueble viejo, uno de esos que ya no combinan con la decoración nueva y se arrumban en el patio trasero, esperando a ser olvidados para siempre. En el bolsillo de mi pantalón, mis nudillos apretaban un sobre de papel manila que empezaba a humedecerse. Era mi regalo para Mateo. Durante semanas, Ricardo y Lorena me habían insinuado que mi nieto necesitaba cosas útiles, cosas modernas. Daban por hecho que adentro de ese sobre arrugado había unos cuantos billetes, el ahorro de un viejo carpintero que ya no podía regalar más. Pero se equivocaban tanto. Ese papel no guardaba dinero, guardaba el peso de una promesa que le hice a mi difunta Elena, el único poder que me quedaba después de haberles entregado todo. Era el testamento de mi dignidad, la última viga maestra de mi vida, y ellos estaban a punto de descubrir su verdadero valor. Quizás ustedes, desde la comodidad de su hogar, han sentido un portazo en el alma como el que yo sentí esa tarde. Un gesto, una palabra o un silencio que los hizo sentir invisibles. Cuéntenme, desde ese rincón del mundo donde me están escuchando, ¿alguna vez se han sentido extraños en su propia familia? Me gustaría leer sus historias en los comentarios, saber que este sentimiento de injusticia no es solo mío, que en algún lugar alguien más entiende el peso de este recuerdo. Escuchen bien mi historia, porque lo que pasó después de que esa puerta se cerró les demostrará que el respeto no se compra ni se hereda, se construye con los mismos clavos con los que te pueden crucificar. Mi hijo creía que lo sabía todo de mí. Conocía mis manos agrietadas, el olor a barniz que se me pegaba en la ropa y la historia de cada herramienta de mi taller. Él y su esposa pensaban que mi vida era un libro abierto y predecible, un viejo jubilado, aferrado a sus recuerdos, cuya única función era aparecer en las fotos familiares para dar una imagen de unidad. Pero hasta el árbol más viejo guarda secretos en sus raíces más profundas. Había una parte de mi vida, una decisión que tomé junto a mi Elena poco antes de que se fuera, que Ricardo desconocía por completo. Un secreto guardado bajo llave en el cajón de nuestra vieja cómoda, esperando el momento justo para salir a la luz. Esa tarde, parado bajo la lluvia, entendí que el momento había llegado. El sobre que apretaba en mi mano no era una ofrenda de paz, ni un intento desesperado por comprar el cariño de mi nieto. Era una llave, una que no abría una puerta, sino que tenía el poder de cerrarlas todas para siempre. Iba a enseñarles, no con gritos ni con reproches, sino con la fría precisión de un carpintero, que la verdadera herencia no es el dinero que se deja, sino el legado de respeto que se construye. El desprecio de mi hijo no fue un final, fue el martillazo que clavó el primer clavo de una lección que jamás, jamás olvidaría. Mi historia no empezó en esa acera fría. Empezó mucho antes, en un pueblo pequeño donde el aire olía a tierra mojada y a madera recién cortada. Mi padre, un carpintero de manos anchas y pocas palabras, me enseñó todo lo que sé, no en un salón de clases, sino en su taller, un rincón mágico lleno de acerrín que brillaba como oro bajo el sol. A los 10 años,
Ya sabía diferenciar un roble de un pino solo por el aroma. Él me decía que cada trozo de madera tenía un alma y una historia, y que nuestro trabajo era escucharla para darle una segunda vida. Esa fue mi única herencia, el orgullo de crear algo útil y duradero con mis propias manos, un legado que no se mide en pesos, sino en la solidez de las cosas bien hechas. Pero el pueblo se nos hizo chico a Elena y a mí. Éramos jóvenes y teníamos un hambre de futuro que allí no se podía saciar. Veíamos las luces de Monterrey en la distancia como una promesa, una tierra de oportunidades donde el trabajo duro te podía llevar a cualquier parte. Así que una madrugada, con una maleta de cartón amarrada con mecate y los ahorros de 2 años cosidos en el forro de mi pantalón, tomamos un camión que rechinaba con cada curva del camino. Dejamos atrás los campos de maíz y las caras conocidas, llevando con nosotros solo el amor que nos teníamos y la certeza de que juntos podíamos construir algo más grande que las paredes de adobe de nuestro pasado. Los primeros años en la ciudad fueron como aprender a respirar bajo el agua. Vivíamos en un cuartito de azotea en la colonia obrera, donde el ruido de la fundidora nunca dormía. Yo conseguía trabajos aquí y allá, en la construcción, reparando muebles viejos, lo que fuera para llevar a casa el pan y el frijol. Elena cosía ropa ajena hasta que se le cansaban los ojos. Extrañábamos el silencio del campo, la sombra de los nogales, pero nunca nos quejamos. Cada noche nos sentábamos a la ventana a ver el resplandor de las fábricas en el cielo, y nos recordábamos el uno al otro que ese fuego era el mismo que ardía en nuestros corazones, la fuerza que nos mantenía de pie y luchando por nuestro sueño, y nuestro sueño tenía forma de un pedazo de tierra. Ahorramos cada centavo, privándonos de todo, hasta que pudimos comprar un pequeño lote en las afueras, donde la ciudad apenas empezaba a crecer. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Me arrodillé y tomé un puñado de esa tierra, seca y polvorienta. Era nuestra. No era un palacio, era solo un terreno baldío lleno de hierba y piedras, pero para nosotros era el reino donde íbamos a construir nuestro hogar. Elena lloró de alegría, y yo le prometí, con ese puñado de tierra en mi mano, que levantaría para ella y para nuestros futuros hijos una casa tan fuerte como nuestro amor, una casa que nos protegiera de todas las tormentas. Y así lo hice, ladrillo a ladrillo, con el sol de Monterrey pegándome en la nuca. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo me convertía en albañil, en plomero, en mi propio arquitecto. Elena estaba siempre a mi lado, pasándome los ladrillos, mezclando el cemento o trayéndome un jarro de agua fresca de Jamaica que me sabía a gloria. Nuestro pequeño Ricardo, que ya había nacido, jugaba con montoncitos de arena, ajeno a la epopeya que sus padres estaban levantando. Los vecinos nos miraban con una mezcla de admiración y lástima, pero no entendían que cada gota de sudor era una declaración de amor. Esa casa no está hecha de cemento y varillas, está hecha de nuestros sacrificios y nuestras esperanzas. El nacimiento de Ricardo lo cambió todo. De repente, el futuro tenía su cara, sus ojos curiosos, sus manitas que se aferraban a mi dedo. Ya no construía solo para nosotros, construía para él. Quería darle todo lo que yo no tuve, una educación, una profesión, una vida donde no tuviera que romperse la espalda para ganarse el respeto. Quería que sus manos fueran suaves, que su mente fuera su mejor herramienta. Él se convirtió en el centro de nuestro universo, el proyecto más importante de mi taller. Elena y yo acordamos que cada esfuerzo, cada renuncia, valdría la pena si lográbamos que nuestro hijo volara más alto de lo que nosotros jamás podríamos haber soñado. Creció rodeado del olor a madera de mi taller. De niño, le hice un pequeño banco de carpintero a su medida y le enseñé a lijar piezas pequeñas, a clavar clavos torcidos que luego yo enderezaba. Pero aunque me llenaba de orgullo verlo intentar seguir mis pasos, siempre le ponía un libro en las manos. «Esto es más importante, mijo», le decía señalando las páginas. «Las herramientas te darán para comer, pero las letras te darán un mundo». Nuestro hogar olía a una extraña mezcla de aserrín y papel de enciclopedia. Fueron años felices, sencillos,
donde la familia se sentaba a la mesa a comer un buen plato de machacado con huevo, y el único lujo que nos permitíamos era soñar con el futuro de nuestro hijo. El día que lo aceptaron en la Facultad de Arquitectura fue uno de los más felices de mi vida, pero la alegría vino con un precio muy alto. La matrícula, los libros, los materiales, eran un dineral que no teníamos. Sin decirle a nadie, una tarde tomé el juego de gubias y formones que mi padre me había heredado, las herramientas con las que aprendí el oficio, y las vendí en el mercado. Sentí que me arrancaba un pedazo del alma. Eran mi conexión con mi padre, con mi historia. Pero cuando vi la cara de Ricardo al recibir el dinero para su primer semestre, supe que había hecho lo correcto. Estaba cambiando mi pasado por su futuro y no había sacrificio más justo que ese. Para que a Ricardo no le faltara nada, empecé a trabajar turnos dobles. Salía de mi taller y me iba a una fábrica de muebles hasta la madrugada. Apenas dormía. Mis manos, ya curtidas, se llenaron de nuevas cicatrices. El cuerpo me dolía, un dolor sordo que se me metía en los huesos, pero el cansancio se me borraba cuando llegaba a casa y veía la luz de su cuarto encendida, con él estudiando sobre planos y maquetas. Renuncié a reparar el techo de mi propio taller, a comprarme ropa nueva, a cualquier pequeño gusto. Todo era para él. Quería que sus compañeros de universidad, muchachos de familias ricas, nunca lo vieran como menos, que tuviera todo lo necesario para competir y triunfar. El día de su graduación, Elena y yo nos pusimos nuestras mejores ropas y nos sentamos en primera fila. Cuando dijeron su nombre, Ricardo Flores, y lo vi caminar por ese escenario con su título en la mano, sentí un orgullo tan grande que creí que el pecho me iba a estallar. Lo habíamos logrado. Nuestro hijo era arquitecto. Todo el sudor, todas las noches sin dormir, todas las herramientas vendidas, habían florecido en ese pedaciente de cartón. Lo abracé con todas mis fuerzas, sin darme cuenta de que, en ese abrazo, él ya se estaba distanciando, cuidando que mi overol no ensuciara su traje nuevo, mirando por encima de mi hombro a su futuro brillante. Mi Elena era el cimiento silencioso de nuestra familia. Ella era la que remendaba los pantalones de Ricardo, la que preparaba sus platillos favoritos para animarlo en los exámenes, la que me escuchaba por las noches cuando el peso del trabajo me vencía. Su sabiduría no venía de los libros, venía del corazón. Entendía mis silencios y celebraba mis pequeños logros con una sonrisa que iluminaba toda la casa. El olor de sus guisos, de las tortillas recién hechas en el comal, era el verdadero aroma de nuestro hogar. Ella era el ancla que nos mantenía unidos, la que mediaba entre mi orgullo de hombre de trabajo y la creciente ambición de nuestro hijo. Sin ella, yo no habría podido hacer nada. Cuando Elena se fue, hace ya 8 años, un silencio espeso y frío llenó la casa que construimos juntos. Cada rincón me recordaba a ella, su silla junto a la ventana, el delantal colgado detrás de la puerta de la cocina, el aroma a canela que parecía flotar, todavía en el aire. La soledad se convirtió en mi única compañera. Ricardo, ya casado con Lorena y con su propia vida, venía a verme de vez en cuando. Sus visitas eran cada vez más cortas, más formales. Se sentía incómodo en la casa donde creció, como si sus paredes humildes lo juzgaran. Yo me aferraba a esas visitas como un náufrago a una tabla, sin querer admitir que la marea se lo estaba llevando lejos, muy lejos de mí. Todo empezó a cambiar cuando Ricardo se casó con Lorena. La primera vez que la trajo a la casa que yo construí, sentí su mirada recorriendo cada rincón, no con curiosidad, sino con juicio. Mis muebles de madera maciza, hechos para durar toda una vida, le parecieron rústicos. La vajilla que Elena y yo compramos con tanto esfuerzo era para ella demasiado simple. No dijo nada ofensivo directamente, pero su sonrisa forzada y sus cumplidos vacíos eran más filosos que cualquier cuchillo. Vi a mi hijo, a mi Ricardo, observar mis cosas a través de los ojos de ella y por primera vez lo vi sentir un poco de vergüenza de su propio nido. Ese día, una extraña invisible se sentó a nuestra mesa y nunca más se fue. Poco después, Ricardo me pidió, con la voz baja y llena de incomodidad, que cuando estuviera con sus amigos o sus suegros, no hablara mucho de mi trabajo. Papá, es que ellos no entienden de estas cosas.
es un círculo diferente, me dijo. Sentí como si me hubiera dado una bofetada con guante de seda. Mi oficio, la fuente de mi orgullo, el trabajo honesto que le había pagado la carrera de arquitecto, de repente se convertía en un tema vergonzoso, algo que debía ocultarse como una mancha en un mantel de lino. Asentí en silencio, tragándome el nudo que se me formó en la garganta. Estaba cambiando mis historias por su aceptación. Estaba empezando a desaparecer para que él pudiera encajar. Las invitaciones a su casa nueva y moderna se hicieron cada vez más escasas, y cuando iba me sentía como un extraño en una galería de arte, con miedo a tocar algo, a sentarme en los sofás blancos impecables. No había fotos mías ni de Elena en las paredes, solo cuadros abstractos y retratos de la familia de Lorena. El hogar que ellos construyeron no tenía el calor de la madera, sino la frialdad del mármol y el cristal. Era un lugar diseñado para impresionar, no para abrazar. Yo, con mis botas de trabajo y mis manos ásperas, desentonaba en ese escenario de perfección. Era un recordatorio viviente de un pasado que ellos se esforzaban por pulir y dejar atrás. Recuerdo una Navidad con un dolor especial. Le había hecho a mi nieto Mateo un caballito de madera, tallado y pintado a mano, como el que mi padre me hizo a mí. Me pasé semanas en el taller, cuidando cada detalle. Cuando se lo di, los ojos de Mateo brillaron, pero Lorena lo tomó con una sonrisa tensa y dijo: «Qué bonito, abuelo. Lo guardaremos en un lugar especial para que no se estropee». Inmediatamente después, le entregaron una tableta electrónica carísima. El caballito de madera fue puesto en un estante alto, olvidado, mientras mi nieto pasaba el resto de la noche con los ojos pegados a una pantalla. Mi regalo, mi tiempo y mi amor, arrinconados por un aparato sin alma. Las llamadas telefónicas se convirtieron en un monólogo de excusas. Siempre estaba ocupado, siempre a punto de entrar a una reunión, siempre con prisa. «¿Todo bien, papá? Qué bueno, te llamo luego, ¿sí?» Las conversaciones se volvieron un trámite, una obligación en su agenda. Dejé de contarle mis cosas, mis pequeñas alegrías o mis preocupaciones, porque sentía que lo interrumpía, que mi vida sencilla y lenta era una molestia en su mundo acelerado. Colgaba el teléfono y el silencio de mi casa se hacía todavía más grande. Empecé a sentirme como un mendigo, pidiendo limosnas de tiempo y atención a mi propio hijo. La humillación se volvió más directa. Un día, antes de una comida familiar en un restaurante caro al que me llevaron, Lorena me miró de arriba abajo y me dijo, con una falsa dulzura, que tal vez deberíamos ir de compras para buscarme algo más actual. Ricardo, a su lado, asintió levemente. Mi camisa, la mejor que tenía, de repente me pareció vieja y ridícula. Toda la comida se me hizo un nudo en el estómago. Me sentí juzgado, medido y encontrado deficiente por mi ropa, por mi apariencia. Ellos no querían a su padre, querían a un accesorio que combinara con su estilo de vida, y yo, claramente, no estaba a la altura de su catálogo. Dejaron de valorar mi experiencia. Yo, que levanté una casa con mis manos, que entendía el lenguaje de la madera y los cimientos, ya no era una fuente de consulta. Si se rompía algo en su casa, llamaban a un servicio técnico carísimo. Un día me atreví a sugerirle a Ricardo una forma sencilla de arreglar una puerta que no cerraba bien. Me escuchó con impaciencia y me dijo: «No te preocupes, papá, ya llamé a un profesional». La palabra profesional sonó como un muro entre nosotros. Mis 50 años de oficio no valían nada frente a un desconocido con un uniforme y una factura. Me anularon, me convirtieron en un aficionado obsoleto. El golpe más duro llegó en una cena, en su casa. Estaban presumiendo de sus planes de remodelación con unos amigos. Lorena, mientras describía cómo iban a ampliar la terraza, se refirió a mi taller, el lugar donde nacieron los sueños de Ricardo, como ese cobertizo polvoriento que tiene su papá. La risa de sus amigos me cayó como ácido. Miré a Ricardo, esperando que defendiera el santuario donde le enseñé a usar su primer martillo, el lugar financiado con mi sudor. Pero no dijo nada, absolutamente nada. Bajó la mirada y cambió de tema. En su silencio, escuché el eco de una traición profunda. Mi taller no era un cobertizo, era el corazón de mi vida, y él lo dejó pisotear. Al día siguiente intenté hablar con él.
Lo llamé y le pregunté, con toda la calma que pude reunir, por qué no me había defendido. Su respuesta me heló la sangre. «Ay, papá, no seas tan sensible. Era una broma». Lorena no lo dijo con mala intención. «Siempre te tomas todo muy a pecho». Me estaba llamando exagerado. Me estaba diciendo que mi dolor no era válido. No solo permitió la ofensa, sino que además me culpó por sentirme herido. Esa conversación fue peor que el insulto original. Me di cuenta de que ya no hablábamos el mismo idioma, que el puente que nos unía se estaba cayendo a pedazos y él ni siquiera se daba cuenta. Llegó el día de mi cumpleaños y mi teléfono no sonó. Esperé todo el día. Me senté en el sillón junto al aparato, como un perro fiel esperando a su amo. Miraba la calle por la ventana, con la esperanza absurda de ver llegar su coche, pero no llegó nadie. No hubo llamada, no hubo mensaje, nada. Cuando la noche cayó, saqué de la nevera un pequeño pastel que había comprado para mí, le puse una vela y la soplé en silencio. El deseo no fue para mí, fue una pregunta al aire. ¿En qué momento me volví tan invisible para ti, hijo? El sabor de ese pastel solitario era el sabor amargo de la indiferencia. 2 días después, Ricardo llamó. Su voz sonaba apurada, casi molesta. «Papá, perdóname, se me pasó por completo tu cumpleaños. Estuve hasta el cuello con un proyecto nuevo, no tuve ni un segundo». La excusa era tan delgada como una hoja de chapa. Sabía que era mentira. No se olvida el cumpleaños de un padre, simplemente se elige no recordarlo. Le dije que no se preocupara, que lo entendía, porque era más fácil mentir que enfrentarme al dolor de la verdad. Colgué y me sentí estúpido por haber esperado, por haber albergado esa pequeña llama de esperanza. La indiferencia duele más que el odio, porque el odio al menos te reconoce como existente. Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a endurecerse. El dolor empezó a dar paso a una fría decepción. Dejé de llamar tan seguido. Dejé de ofrecer mi ayuda. Comencé a construir mi propio muro, no con ladrillos, sino con silencios. Si mi presencia era una molestia, entonces les daría el regalo de mi ausencia. Me di cuenta de que había pasado años mendigando un cariño que debería ser incondicional. La injusticia de haber sacrificado todo por un hijo que ahora se avergonzaba de mí comenzó a pesarme no como una tristeza, sino como una deuda pendiente, una cuenta que, tarde o temprano, se iba a saldar. Mi último intento por conectar fue a través de Mateo. Quería llevarlo al taller, enseñarle a hacer un barquito de madera, sentir el lazo de 3 generaciones unidas por el mismo oficio. A mi nieto le brillaban los ojos con la idea, pero cuando Lorena se enteró se opuso rotundamente. «De ninguna manera, Roberto. Ese lugar está lleno de polvo y herramientas peligrosas. Mateo es alérgico y podría lastimarse». Usó a mi nieto como escudo para alejarme, para cortar el último hilo que me unía a ellos. Me prohibió compartir mi legado, mi esencia, con mi propio nieto. Me estaban cercando, aislándome por completo. El dinero se convirtió en una barrera insalvable entre nosotros. Ricardo hablaba constantemente de sus inversiones en la bolsa, de sus próximas vacaciones a Europa, de marcas de ropa y coches que para mí eran como un idioma extranjero. Lo hacía con una naturalidad que me excluía, que me hacía sentir pequeño y pobre. Parecía disfrutar sutilmente al recordarme la distancia económica y social que había puesto entre nosotros. Me miraba con una especie de compasión condescendiente, como si mi vida de trabajo y ahorro fuera una reliquia digna de un museo, pero inútil en su mundo moderno y exitoso, y nunca, ni una sola vez, recordaron los viejos tiempos con gratitud. Se habían olvidado de las noches en que estudiaban con la luz que yo pagaba con mis turnos dobles. Olvidaron el día que les di mis ahorros para el enganche de su primer coche, dinero que junté reparando sillas y mesas ajenas. Olvidaron que los cimientos de su vida de lujos estaban mezclados con mi sudor y con la madera de las herramientas que vendí por ellos. Mi sacrificio se había vuelto invisible, un dato borrado de su biografía personal. Era más fácil para ellos creer que todo lo habían conseguido solos. La confirmación final de mi destierro llegó por casualidad. Fui a su casa un sábado por la mañana sin avisar, un error que no volvería a cometer,
para dejarles unas naranjas del árbol del patio. La puerta estaba entreabierta y escuché a Lorena hablando por teléfono con una amiga. «No, este fin de semana no podemos», decía con voz fastidiada. «Tenemos que aguantar al viejo, es el cumpleaños del niño y...» Ricardo insiste en que venga un rato. Ojalá se vaya pronto. La palabra aguantar se me clavó en el pecho como una astilla envenenada. Yo no era su padre, era una carga, una obligación social que había que soportar. Así me enteré de la fiesta de mi nieto. No por ellos, sino por esa conversación robada. Un día antes del evento, Ricardo me llamó. La llamada duró menos de 1 minuto. «Papá, mañana le hacemos una fiesta a Mateo a las 5. Si quieres, pásate un rato». No fue una invitación, fue una concesión, un si quieres. La indiferencia en su voz era absoluta. Ya no había espacio para la duda. Yo era un invitado de segunda clase en la vida de mi propia familia, una nota a pie de página en la historia que ellos estaban escribiendo. A pesar de todo, decidí ir. No por él ni por ella, sino por Mateo. Quería ver a mi nieto, darle mi regalo y mi bendición. Así que me puse mi mejor camisa, metí el sobre en el bolsillo y caminé hacia su casa con el corazón hecho un puño. Me tragué el orgullo y la humillación, aferrándome a la última esperanza de que la sonrisa de un niño pudiera de alguna manera reparar lo que sus padres habían roto. No sabía que no estaba caminando hacia una fiesta de cumpleaños, sino hacia la batalla final por mi dignidad. Estoy escribiendo el bloque 4. Mientras caminaba de regreso a mi casa, con la puerta de Ricardo cerrada a mi espalda, la llovizna ya no se sentía fría. Algo dentro de mí, una brasa que creía extinta, había vuelto a encenderse. Ya no era el dolor de la humillación lo que me movía los pies, sino una claridad helada, una certeza absoluta de lo que tenía que hacer. El hombre que se doblaba de tristeza en la acera se había quedado atrás. El que caminaba ahora era el carpintero que sabía que, cuando una estructura está podrida, no se repara con parches, se debe reforzar desde los cimientos. Apreté el sobre húmedo en mi mano. No, no era un regalo. Era mi martillo, y estaba a punto de usarlo. En ese sobre había 2 cosas. La primera era una carta para mi nieto, Mateo. La había escrito y reescrito 1000 veces durante las noches de soledad. En ella no le hablaba de dinero ni de juguetes. Le hablaba de su abuela Elena, del olor de los árboles de nuestro pueblo, de cómo construí la casa donde su padre creció. Le contaba que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que construye con sus manos y su corazón. Era mi testamento espiritual, un intento desesperado por dejarle un legado de raíces y de orgullo, un mapa para que, si alguna vez se sentía perdido, pudiera encontrar el camino de regreso a casa. La segunda cosa, escondida detrás de la carta para mi nieto, era una copia simple de un documento oficial, la escritura de la casa, la moderna y elegante casa en la que Ricardo y Lorena vivían, en la que estaban celebrando su fiesta, en la que me habían cerrado la puerta. Un papel que demostraba, con la fría contundencia de la ley, una verdad que ellos ignoraban por completo: la propiedad, el terreno y hasta el último ladrillo que yo mismo pegué no les pertenecía. Legalmente mi hijo vivía en esa casa como un invitado, no como el dueño. Y yo, el viejo carpintero al que despreciaban, tenía el poder de recordárselo cuando quisiera. Esta idea no nació de la rabia, sino del amor y el miedo. Nació años atrás, en una de las últimas conversaciones lúcidas que tuve con mi Elena. Ella, con esa sabiduría que siempre la caracterizó, ya veía la sombra de la ambición en nuestro hijo, la influencia calculadora de Lorena. «Roberto», me dijo apretándome la mano, «hay que proteger el nido. Esta casa es nuestra historia. No dejes que la conviertan en dinero para comprar coches o viajes. Prométeme que la cuidarás para Mateo, para que él sepa de dónde viene». Esa promesa se convirtió en mi misión secreta, el último encargo de mi amada esposa, y yo no pensaba fallarle. Pocos meses después de su muerte, fui a ver a Julián, un viejo amigo de la juventud que se había convertido en un notario, respetado. Le conté mis temores, la angustia que sentía al ver cómo mi hijo se alejaba de sus raíces, cómo empezaba a ver la casa familiar más como un activo financiero que como un santuario.
Le confesé mi miedo de que el día que yo faltara, la vendieran sin pensarlo 2 veces para financiar un estilo de vida que no era el nuestro. Julián me escuchó con paciencia, asintiendo lentamente, y cuando terminé de hablar, me explicó que existía una forma de proteger el legado de Elena, un fideicomiso. Me costó entender las palabras legales, pero el concepto era simple y poderoso. Pondríamos la casa en un fideicomiso a nombre de mi nieto, Mateo. Él sería el beneficiario final, el dueño de la propiedad cuando cumpliera 21 años. Mientras tanto, yo sería el albacea, el administrador, el guardián de la voluntad de su abuela. No estaba desheredando a Ricardo, le estaba quitando el poder de destruir nuestro pasado. Era una medida de protección, un candado puesto en la puerta de nuestra historia para que la ambición no pudiera entrar a saquearla. Lo hice pensando en el futuro, para anclar a mi familia a la tierra que yo mismo había consagrado con mi sudor. El objetivo nunca fue el control, sino la preservación del significado. Esa casa no era solo una propiedad con un valor en el mercado, era el lugar donde Ricardo dio sus primeros pasos, donde Elena plantó un limonero que todavía daba frutos, donde las marcas en el marco de la puerta medían la altura de una infancia feliz. Venderla habría sido como arrancar las páginas de nuestro álbum familiar. Era mi deber, como patriarca, proteger ese patrimonio emocional, asegurarme de que el eco de nuestras risas no fuera silenciado por el ruido de una transacción inmobiliaria. Quería que Mateo un día caminara por esas habitaciones y sintiera la fuerza de sus raíces. Guardé el secreto durante años, esperando, rezando para que nunca fuera necesario revelarlo. Cada vez que Ricardo me decepcionaba, cada vez que Lorena me humillaba, me aferraba a la esperanza de que el hombre que yo crié, el niño que jugaba en el taller, todavía estuviera allí, sepultado bajo capas de éxito y apariencias. Usar ese documento se sentía como admitir mi fracaso como padre, como declarar oficialmente que había perdido a mi hijo. Y yo no quería ganar una batalla legal, quería recuperar a mi familia. Por eso callé, aguanté y esperé un milagro que, como supe esa tarde, nunca iba a llegar. Ese clic del cerrojo en mi cara fue el fin de mi espera. Fue la señal inequívoca de que ya no había nada que rescatar. La humillación no fue solo un insulto, fue la prueba definitiva de que los valores de mi hijo se habían extraviado para siempre. Si era capaz de echar a su propio padre del cumpleaños de su hijo para no incomodar a sus socios, entonces era capaz de cualquier cosa. Era capaz de vender su historia, de demoler sus recuerdos, de borrar su origen. En ese instante, proteger la casa ya no era una precaución, se convirtió en una emergencia. La promesa que le hice a Elena me quemaba en el pecho. Mi camino de vuelta a casa fue una transformación silenciosa. La figura encorvada por la vergüenza se fue enderezando con cada paso. El nudo en mi garganta se disolvió, reemplazado por una calma firme. Ya no había dudas, solo un plan. Mi mente, acostumbrada a medir y cortar con precisión, comenzó a trazar los siguientes pasos. No actuaría con la torpeza de la ira, sino con la habilidad de un artesano. Ricardo había usado la emoción para herirme, yo usaría la razón para enseñarle. La justicia, como una buena pieza de madera, debía trabajarse en frío, con paciencia y con las herramientas adecuadas. La copia del documento en el sobre mojado ya no importaba. Fue solo el recordatorio de mi poder. La verdadera acción no sería un arranque emocional, sino un procedimiento frío e innegable. Al día siguiente, no llamaría a Ricardo para discutir ni para reprocharle. Llamaría a Julián, el notario. Le pediría que preparara una notificación formal, un documento legal que les sería entregado por un actuario, un papel que les hablaría en el único idioma que parecían entender, el de las consecuencias. La era de la súplica había terminado. La era de la dignidad estaba por comenzar. Fue casi poético si uno lo piensa. Mi hijo, el arquitecto exitoso, vivía en una casa de diseño, rodeado de lujos, y se sentía dueño del mundo. Me cerró una puerta de madera sólida y costosa, creyendo que con eso me borraba de su vida. Pero estaba a punto de descubrir que las paredes más fuertes y las cerraduras más seguras no son las físicas. Iba a conocer la fortaleza de una puerta hecha de tinta y papel timbrado,
una que protegía no solo una propiedad, sino el valor incalculable del respeto. Y esa era una puerta que él no tenía la llave para abrir. Imagino la escena perfectamente. Sería un martes o un miércoles por la tarde, un día cualquiera en sus vidas ocupadas. Quizás Lorena estaría revisando catálogos de decoración y Ricardo en su despacho, hablando por teléfono sobre números y planos. Y entonces sonaría el timbre. Un hombre con un portafolio de aspecto serio preguntaría por ellos. Les entregaría un sobre grande, con sellos oficiales, y les pediría una firma. Lo abrirían con curiosidad, tal vez con un poco de molestia por la interrupción. Sus ojos recorrerían las primeras líneas, el lenguaje legal y frío, y poco a poco, sus rostros cambiarían. La confusión daría paso a la incredulidad y finalmente al pánico más puro, como quien ve abrirse una grieta bajo sus pies. La primera llamada de Ricardo no tardó en llegar. Su voz al otro lado de la línea era irreconocible. No era la del arquitecto exitoso y condescendiente, sino la de un niño asustado y furioso. «¿Qué significa esto, papá? Recibimos unos papeles. Esto tiene que ser un error del notario». Gritaba, suplicaba, acusaba. En su desesperación, ni siquiera podía procesar la verdad. Para él era imposible que yo, su padre, el viejo carpintero, tuviera tal poder sobre su vida. Intentó usar la intimidación, la lástima, la rabia, pero por primera vez sus palabras rebotaban contra mi silencio. Yo solo escuchaba, dejando que el veneno de su propia medicina hiciera efecto, con la calma de quien sabe que tiene la razón. Detrás de sus gritos podía escuchar la voz aguda de Lorena, presa del pánico. Ella no estaría pensando en la familia, ni en el dolor, ni en la traición. Su mente, práctica y clasista, estaría calculando las verdaderas pérdidas, el estatus, la casa donde recibía a sus amigas importantes, la seguridad financiera que creía tener. El qué dirán sería su mayor tortura. Ella sería el combustible en el fuego de Ricardo, empujándolo a arreglarlo, a hacer lo que sea necesario para recuperar el control. Su miedo no era perder a un padre, era perder su posición en el mundo que tanto le había costado construir sobre los cimientos de mi trabajo y mi sacrificio. Esa misma noche, su coche de lujo se estacionó frente a mi humilde casa. Nunca venían sin avisar. Ricardo se bajó corriendo y me abrió la puerta del coche para que saliera Lorena, como si fuera una reina. Ella traía una caja de su pastelería favorita, esos panes finos que nunca me gustaron, y me la tendió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ricardo me abrazó, un abrazo torpe, desesperado, que se sintió más falso que una moneda de 3 pesos. Era una actuación tan transparente, un intento tan burdo de comprar mi perdón con azúcar y gestos vacíos, que en lugar de rabia sentí una profunda lástima por ellos, por lo perdidos que estaban. Se sentaron en mi sala, en los mismos sillones que a Lorena siempre le parecieron viejos, y comenzó el verdadero espectáculo. Ricardo intentó apelar a mi corazón usando la palabra familia en cada frase. «Papá, somos familia, estas cosas se arreglan hablando», decía, con la voz quebrada. «Esto no es propio de ti. Tú no eres así. Debes estar confundido, dolido. Hablemos. Solucionemos este malentendido». Quería hacerme creer que mi decisión era un acto de locura, de vejez, de un viejo sensible que no entendía de bromas. Quería que yo mismo dudara de mi cordura para poder recuperar el poder que acababa de perder para siempre. Como la estrategia del sentimentalismo no funcionaba, Lorena cambió de táctica. Con una voz que mezclaba preocupación y amenaza, empezó a hablar del dinero que habían invertido en la casa. «Roberto, nosotros hemos pagado el predial por años. Le hicimos una remodelación carísima a la cocina. Legalmente tendrías que devolvernos todo eso», dijo. Era un intento de intimidación, de convertir mi reclamo moral en una vulgar disputa de dinero. Quería asustarme con abogados y con deudas, creyendo que mi orgullo de hombre pobre se rompería ante la idea de enfrentar un pleito legal que no podría costear. No entendía que mi fortaleza ya no residía en mi cartera, sino en mi dignidad. Yo permanecí en silencio, escuchando. Dejé que se desahogaran,
que mostraran todas sus cartas, que sus máscaras de hijos y nueras preocupados se derritieran bajo el calor de su desesperación. Mi calma los desquiciaba. Cuando finalmente se quedaron sin argumentos, sin amenazas y sin falsas promesas, los miré fijamente y hablé con la voz serena y firme. «Esta decisión no es negociable», les dije. «No se trata de dinero ni de un enojo pasajero. Se trata de una promesa que le hice a Elena y del respeto que ustedes se olvidaron de tener. La casa es de Mateo, y yo soy su guardián. Así será». Al escuchar el nombre de mi esposa, algo se rompió en Ricardo. Su rostro se descompuso y empezó a llorar. Lágrimas de verdad, o tal vez no, ya no sabía distinguirlas. Se arrodilló frente a mí, me tomó las manos y me suplicó. «¿Qué quieres que haga, papá? Dime qué quieres y lo haré». Y en ese momento, viéndolo humillado, me sentí tentado a ceder. Pero me gustaría preguntarles a ustedes que me escuchan, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían creído en esas lágrimas de último momento? Cuéntenme, por favor, si habrían elegido el camino del perdón inmediato, o si, como yo, habrían pensado que a veces las lecciones más importantes necesitan tiempo para aprenderse. Su llanto no me conmovió como él esperaba, porque después de las lágrimas vino la última y más reveladora de las ofertas. «Vente a vivir con nosotros, papá. Te cuidaremos. O te compramos un departamento nuevo donde quieras. Nos vamos de viaje juntos». Me ofreció todo lo que el dinero puede comprar, todo lo que yo nunca le pedí. Me ofreció un cuarto en su casa, cuando lo único que yo siempre quise fue un lugar en su corazón. En ese instante, confirmé que había tomado la decisión correcta, porque después de todo el dolor, después de todo el drama, mi hijo, mi propio hijo, todavía no entendía nada. No los eché de la casa. La venganza nunca fue mi objetivo. Simplemente establecí las reglas del respeto que ahora debían seguir. Pero el verdadero giro, mi acto final de mi liberación, fue mi propia decisión. Unas semanas después, empaqué mis pocas cosas, las fotos de Elena, mis herramientas más queridas, y me mudé a un pequeño departamento cerca de mi viejo barrio. Ricardo no lo entendía. Creía que era un castigo, pero era todo lo contrario. Era mi independencia. Reabrí mi taller, ese que llamaron cobertizo polvoriento. El sol de la tarde volvió a entrar por las ventanas, iluminando el aserrín danzante en el aire. Y no estaba solo. Unos muchachos del barrio, de más, esos que no tienen rumbo, se acercaron con curiosidad. Ahora les enseño el oficio, y en sus manos jóvenes y torpes veo renacer el legado de mi padre. Encontré una nueva familia, una que no me ve como una carga, sino como un maestro. Al final, esta historia me enseñó el verdadero significado de la palabra herencia. No son las casas, ni las tierras, ni el dinero en el banco. La verdadera herencia es invisible, es el orgullo por el trabajo honesto, es la dignidad que no se vende, es el recuerdo de los sacrificios que hicieron nuestros padres para que nosotros tuviéramos un futuro. No pude obligar a mi hijo a valorar ese tesoro, pero sí pude protegerlo para mi nieto. A veces, la justicia no es un castigo ruidoso, sino un acto silencioso de preservación. Es asegurarte de que las raíces sigan intactas, para que con suerte, un día, una nueva rama decida crecer fuerte y anclada a la tierra de donde vino. Gracias por haberme acompañado hasta el final, por haber escuchado la historia de este viejo carpintero. Sus comentarios y sus palabras me han hecho sentir menos solo en este camino. Ahora que el polvo de mi taller se asienta, me gustaría pedirles una última cosa. Cuéntenme qué lección se llevan de mi relato, y si así lo sienten, díganme una vez más desde qué ciudad o qué pueblo me han prestado sus oídos y su corazón. Saber que mi voz cruzó fronteras y encontró eco en sus vidas es, para mí, la prueba de que aunque una puerta se cierre en tu cara, el mundo siempre deja miles de ventanas abiertas, y en cada una de ellas hay una historia esperando ser escuchada.